Tentación en la prueba. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos a Dios, nuestro Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, por su amor y misericordia, por su bondad. Aleluya. Gloria a ti, oh Padre, bendito eres. Honramos y glorificamos tu nombre porque nos permites hacerlo en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, porque tuya es la honra, el honor, la gloria por siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu grande amor. Gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Acompáñeme en su Biblia a la epístola de Santiago capítulo 1, verso 12, voy a leer el verso 12 y el 17, y luego vamos a permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre nuestra vida a través de la palabra. Dios nos habla a través de su Hijo. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Rey, Salvador, el Hijo de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué corona se recibe, hermano, cuando se soporta la tentación? La corona de vida. Ahora, la tentación viene, y es muy fácil caer en la trampa de la tentación, pero esto abre una puerta al enemigo. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces caemos en pecado y se abre una puerta a la muerte. Tal vez no muerte física, pero sí hay diferentes tipos de muerte. Pero cuando se soporta la tentación, dice hermano, entonces recibirá la corona de vida. Hermano, hay dos palabras acá que siempre van, hermano, paralelas. Una de ellas es la tentación y la otra es la prueba. Tenemos que hacer la diferencia entre las dos cosas. La tentación, dice el Señor en su palabra, que Dios no la provoca. Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. Entonces eso tenemos que tenerlo en la mente. Entonces, ¿hay tentaciones? Sí, hay tentaciones. Pero las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones son trampa que el enemigo pone, que el mundo pone, hermano, que la carne pone. Son las tentaciones que envía. Pero el Señor, cuando enseñó a sus discípulos, los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. En una parte de esa oración dice, líbranos de caer en tentación. ¿No? Líbranos de caer en tentación. Entonces, porque esa tentación no viene de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro. Si alguien es tentado, no va a decir Dios me está tentando, no, sino que es el diablo. Usando el mundo, usando la carne, usando los sentidos, usando todo, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro que la tentación no viene de Dios, dice, porque cuando haya resistido la prueba, entonces la prueba, a esa sí la permite Dios, la prueba la envía Dios. Entonces, hermano, el diablo ya tendió una trampa, es la tentación. Pero Dios ya nos ha preparado, hermano, para poder vencer la tentación. Entonces, estamos siendo probados para vencer, no para caer. Si caemos, es porque caímos en la tentación. No pudimos pasar la prueba. Entonces, hay prueba y hay tentación.
La prueba Dios la envía. El Señor, el Espíritu Santo de Dios tomó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, a nuestro Señor Jesús, lo llevó al desierto porque tenía que pasar esa prueba. Pero ya en el desierto apareció Satanás, el Señor lo reprenda, para tentarle. Pero ¿cómo soportó la tentación? La tentación la venció con la palabra: escrito está. Escrito está y escrito está. Entonces, hermano, a través del escrito está, el Señor, hermano, nos da la victoria. Y entonces dije, oh Señor, qué poderoso es eso, ¿verdad? Creer la palabra de Dios, creer en la palabra del Señor. Entonces, hermano, la palabra es viva y eficaz, pero esa palabra la tiene que creer usted primero. Esa palabra la tenemos que creer nosotros, hermano. Tenemos que creer a esa palabra y Dios respalda su palabra. A veces queremos que otros crean lo que uno dice, pero uno no cree lo que Dios le dice a uno. Y eso es lo más tremendo. Dice, mire, porque aquel no cree y no confía y si se diera uno cuenta, hermano, no está creyendo, ¿verdad? No está confiando. Dudamos acerca de lo que Dios nos da a nosotros, pero sí creemos cuando Dios nos da una palabra para otro. Y después empezamos a criticar porque no la creen. Pero también nosotros no creemos muchas veces lo que Dios nos dice. Y cuando Él dice, hermanos, sed santos porque yo soy santo, es de creer esa palabra. En medio de las situaciones difíciles que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, creer a la palabra del Señor, creer en su palabra es la base principal, hermano, del Evangelio del Señor. Porque le vamos a creer a Dios y vamos a creer en Dios. Creer en Dios y creerle a Él, creer a su palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, hermano, es una constante batalla, es una constante lucha. Y la palabra es la ayuda, hermano. La palabra es la parte principal, la palabra y la oración, porque el Señor le dice a los discípulos en el Getsemaní, dice, orad para que no caigáis en tentación. Entonces, hermano, era necesario orar. Es necesario orar, es necesario tener la palabra, y cuando nuestra carne está pero muy así acelerada, pues bajarle la aceleración a través del ayuno. Porque el ayuno viene a debilitar la carne, hermano. Debilita la carne, la oración nos fortalece y la palabra, hermano, nos afirma. Entonces, es necesario que las tres cosas vayan unidas. La oración, el ayuno y la palabra del Señor. Entonces, necesitamos dar nuestro corazón a estas tres cosas importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Mire, hermano, la tentación cómo viene, su proceder. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Ya acabamos de compartir esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, vuelvo a repetir, la tentación no viene de Dios. Es más, Dios nos ordena, nos manda que oremos para no caer en tentación. Amén, hermanos. ¿Cuál es la clave para no caer en tentación? Orar para no caer en tentación. Pero sería antes de, pero si ya estamos metidos dentro de la tentación, ya es muy difícil. Dice, es antes de. Fíjese que el Señor no había sido entregado o no habían llegado los alguaciles a traerlo, y Él les dice, antes de eso, oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Pero se durmieron, y cuando llegaron los alguaciles a traerlo, el apóstol Pedro, hermano, no había orado lo suficiente, y lo que hace es sacar su espada y empezar a tirar espadazos, ¿verdad? Que no pegaban por ningún lado, solo quitarle la oreja a un tal Malco. Entonces,
Y no era esa la forma. El Señor le dijo, no. El Señor le dijo, no es esa la forma, Pedro, guarda tu espada. Tenía que haber sido con oración, pero se durmieron. Es tiempo de oración, es tiempo, hermanos, de búsqueda, es tiempo de estar cimentado en la palabra, cimentados en la palabra, tiempo de orar y tiempo de ayunar. Tiempo de ayunar, ¿por qué? Porque los tiempos son muy difíciles y necesitamos estar fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, hermano, para que soportemos la prueba y no caigamos en tentación. Cada uno dice que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, nosotros tenemos receptores internos y hay emisores. Hay emisores, alguien que lanza una insinuación, una seducción. Vamos a ver qué dice acá, acabo de leerlo. Es atraído. ¿Por qué? Porque hay un receptor adentro. Entonces nosotros tenemos que sacar el receptor de adentro. Y aunque hayan emisores, hermano, no haya receptor. Pero si hay un receptor interno, hermanos, somos atraídos y somos seducidos. ¿Y cómo votar los receptores internos, hermano? Creyendo a la palabra de Dios. Cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, es una de las armas más poderosas. Porque no nos santificamos a nosotros mismos, sino es por la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, eficiente para resistir al enemigo, para hacer que el enemigo huya. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá. Fíjese, hermano, si lo resistimos por la palabra y la palabra nos sostiene y esa palabra está dentro de nosotros, dice, va a huir. Hay tiempos de huir y hay tiempos en que vamos a resistir al diablo para que huya. Y otras veces nosotros tenemos que huir, como lo hizo José, ¿verdad? Cuando estaba siendo seducido por la mujer de Potifar, él salió huyendo. Entonces hay tiempos donde uno tiene que salir huyendo y otras veces donde el diablo tiene que salir huyendo, hermano. Entonces, ¿cómo? A través de la palabra, creer la palabra del Señor. Entonces el orden es que si uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno puede pasar por el camino de la prueba, hermano, pero en medio de la prueba van a poner trampitas en el camino y si uno tiene esos receptores, hermano, se va a abrir la puerta o va a abrir sus sentidos para que sea atraído y sea seducido. Entonces ahí ya es el enemigo que se metió en la dimensión de la prueba para tentarnos. Pero el anhelo de Dios es que por la palabra que tenemos, por la palabra que Él nos ha dado, porque Él está con nosotros, nosotros podamos pasar esa prueba, porque al final, hermano, está la corona de vida. El apóstol Pablo expresó claramente, dice, he corrido la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla, dice. Por lo demás, dice, me espera la corona de vida. Entonces, mi amado hermano, hay una promesa, hay una corona de vida que Dios tiene para nosotros. Dice que somos, si es tentado, cada uno es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, ¿verdad? Que son los deseos bajos, los deseos, los instintos del alma que necesitan satisfacer situaciones que no están en el plan de Dios, hermano. Entonces, en el propósito de Dios, esas cosas internas, esos deseos impuros, hermano, cuando son manifestados, dice, después que ha concebido, concibe eso, hermano. Viene una intención, un pensamiento y lo está ahí, hermano, ¿cómo se llama? Dándole vuelta, incubando, dándole vuelta, entonces viene, hermano, y ahí incuba la intención, el pensamiento, y ya tomó, hermano, el germen o la semilla
que el mundo, que el diablo le envía, y entonces empieza a incubar, empieza a ¿qué? A dar, a germinar, ya concibió, y el concebir es un crecimiento interno, no se ve, empieza a concebir para dar a luz. ¿Y qué da a luz? El pecado. Fíjese, ahí es donde ya se da a luz, pero ese pecado, hermano, así como un niño nace a los 9 meses, ¿va? Póngale que hoy mira usted a una persona y mañana viene con su niño, dice, ayer lo concebí y hoy dio a luz. No es así, uno sabe que son 9 meses, ¿verdad? Hay un proceso ahí. Igual el pecado, hermano, dice, saber qué me pasó cuando sentí había caído. Eso no es así, hermano. Ese se fue alimentando, ya se concibió internamente y estaba esperando el momento y de repente ya no soporta, hermano. Así como el niño llega a los 9 meses, hermano, ya no puede pasar más, tiene que salir. O sale por sí solo o lo tienen que abrir a la mamá para que salga, ¿va? Igual el pecado, ve un momentito que ya no aguanta, hermano, tiene que salir, tiene que dar a luz. Entonces, después de haber recibido esa tentación, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Fíjese, al ser consumado el pecado, prácticamente ya entró a la dimensión de muerte, de muerte. Y uno dice, así como dijo Eva, mira, yo me comí el fruto y no me pasó nada. ¿Por qué? Porque todavía estaba Adán en pie, hermano, y Adán estaba cubriendo a Eva. Por eso es de que no se vio ella desnuda, no se vio, hermano, en una dimensión de muerte, porque había alguien que todavía tenía vida y esa vida se manifestaba sobre ella, ¿verdad? Entonces, por eso, y entonces el enemigo empezó a tratar con Eva para que le diera también, y él comió del fruto, y al comer del fruto, hermano, se quedaron desnudos los dos, se quedaron sin la luz, vieron su desnudez, ya no tenían esa cobertura de luz. Entonces, cuando Eva hizo partícipe a Adán, se manifestó, hermano, que ya estaban en la dimensión ya no de la vida, sino de la muerte. Y tuvo que venir Dios y sacarlos del huerto para que operara la muerte fuera de ellos, pero con una promesa, que a través del altar iban a tener comunión con Dios. Nosotros a través de Cristo Jesús podemos tener comunión con Dios y nuestros pecados son borrados. Y al ser borrados nuestros pecados, la muerte ya no tiene arte ni parte con nosotros. Por eso el apóstol Pablo llegó a tal conclusión de decir, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero no tienes aguijón en mí, ya perdonaron mis pecados, ya no hay aguijón. Sepulcro, ¿y tu victoria dónde está? Ya no, ya había sido vencido la muerte en él por el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere vencer la muerte en nosotros, hermano. La muerte va a ser vencida en nosotros por el Señor Jesús. Y lo tremendo dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Eso se dará en el proceso escatológico, hermano, después del milenio, después de la gran tribulación, después del milenio todavía, hermano. Pero en nuestra vida tiene que ser vencida la muerte, ¿ah? Vencida la muerte. Por eso en los últimos momentos de nuestra vida, y no son los últimos momentos, en el transcurso de nuestra vida, siempre hay acechanzas de muerte, pero salimos victoriosos. Y ya antes de irnos, la muerte va a querer estar ahí, hermano, pero ahí es donde nosotros tenemos la palabra y la muerte va a ser vencida y vamos a ser absorbidos por la vida. Eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, toda tentación que lleva a pecado es por la concupiscencia que hay dentro de nosotros. Y al venir esa concupiscencia, hermano, se concibe, da a luz el pecado da a luz muerte. Ya viene la expresión de Dios a través del apóstol diciendo,
amados hermanos, no erréis. Entonces, hay un alto. Amados hermanos, no se equivoquen. No dejen que los engañen, ni se engañen a ustedes mismos. Viene esta palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano, Dios tiene buenas dádivas y tiene dones perfectos para nosotros. Ahora, ¿cómo recibir esos dones? ¿Cómo recibir esas dádivas? Si no es a través de vencer la prueba, de salir airosos en la prueba. Es difícil, hermano. Es difícil, más cuando la carne está bien fortalecida. Hermano, es difícil vencer. Pero el Señor nos llama a ser vencedores, porque el Señor Jesús tiene misericordia de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, pero no pecó. Salió victorioso y le dieron, hermano, un mandamiento. Y el mandamiento de darle vida eterna a aquellos que crean en Él, o de resucitar para vida eterna también a aquellos que creen en Él. Entonces, hermano, a Él le dieron esas coronas de vida para podernos dar a nosotros esas coronas de vida también al vencer la concupiscencia, los deseos del alma, los deseos, hermano, impuros del alma, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a recibir de Él. No se vaya a frustrar, ¿verdad? Que hoy vino una tentación y usted cayó en ella y ya se fue al infierno. No, Dios dice, levántate. 7 veces cae el justo. Pues no va a estar, llevo 1, llevo 2, llevo 3, no. Pero de todas ellas la librará Dios. Dice, quiere decir, hermano, que tenemos que esforzarnos, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y va a llegar un momento que la madurez va a ser tan grande que dice, esta tentación el diablo me la está enviando, así que el Señor reprenda. Ya sé cuál es la solución. Es decir, buscar el rostro del Señor, empezar a orar, tener comunión con Él, a fortalecerme en oración con la palabra, etcétera, para poder recibir la dádiva y el don perfecto de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces, también dice el Padre de los espíritus. Entonces, hermano, nuestro espíritu es una luz. Y el Señor es el Padre de las luces, es el Padre de nuestros espíritus. Entonces, hermano, nosotros tenemos que recibir de Dios la fortaleza a nuestro espíritu, porque si nuestro espíritu es fortalecido y el alma entiende el plan y el propósito de Dios, la luz que está en el espíritu va a venir sobre el alma y va a llenar toda insatisfacción que haya en nosotros, ¿no? Toda insatisfacción que haya va a ser lleno por nuestro Dios, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahora, ¿por qué, hermano, Dios quiere darnos esa buena dádiva y ese don perfecto que viene de lo alto? Porque en el verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nacimos? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros hemos nacido al reino de Dios por la palabra de verdad. La palabra de verdad nos hace nacer, hermano. Salir de este mundo. El mundo esta es la tierra de muerte, hermano. Aquí todo muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero por la palabra de verdad salimos de esta dimensión de muerte, hermano, para entrar a la dimensión de vida. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, ¿con qué propósito nos hizo nacer por la palabra de verdad? Dice, hermano, para que seamos primicias de sus criaturas. Mi hermano, qué bendición, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese que hay 3 etapas, la Biblia muestra tres grupos. Primicias, cosecha y rebusco. La primicia es aquella que va a ser levantada, hermano, va a ser llevada delante del Padre.
La cosecha es la que va a venir en la gran tribulación. Van a tener que arrancar para llevarse la cosecha. Y el rebusco es después de la gran tribulación empezar a buscar a ver si hay alguien todavía, hermano, que está anotado en el libro de la vida del Cordero. Entonces, yo no quiero ser del rebusco, tampoco de la cosecha, quiero ser de la primicia, ¿verdad? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, como primicias de sus criaturas nos va a atacar el enemigo, va a estar poniendo trampas y trampas para que no seamos parte de las primicias, sino que tal vez de la cosecha, porque dice, aquí me las pagan, ahí me las van a pagar. Y si no, pues dejarlos hasta después de la gran tribulación, hermano, ya hechos pedazos, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos primicias de sus criaturas. Y por eso nos habla, hermano, que tenemos que hacer la diferencia entre la tentación y la prueba. Dios no tienta a nadie, pero sí tenemos que ser probados. La prueba de nuestra paciencia produce, ¿qué produce? Paz. La prueba de nuestra paciencia produce paz. Entonces nosotros necesitamos entrar a esa dimensión de paz. Dios nos permite que seamos probados para que se manifieste la paz de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, Él de su voluntad, de la voluntad de Él, no voluntad nuestra ni de nadie más, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El llamado del apóstol, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oiga bien, aquí hay un problema, ese lo tenemos todos, hermano. Por eso, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, es una tentación que la tenemos en la boca, la lengua. ¿Quién usa la lengua? Ese es el problema. Por eso dice, mejor les es oír y cerrar la boquita. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, mi amado hermano, aquí nos hace un llamado de atención. No seas periquito ni lorito, no. Aprende a oír y sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Vuelvo a repetirlo literalmente como está escrito. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo me airo por alguien me hizo daño, pero yo entro en ira, en cólera, y lo que voy a hacer es que en ira y en cólera voy a ir a reclamar. Hermano, ahí no opera la justicia de Dios, los dos están desechados. Tanto el que fue agraviado como el que agravió. Ahí Dios no se mete. Dices, y lo dice Proverbios, si no estoy mal, es como aquellos dos perros que se agarran y alguien le va a agarrar las orejas a un perro y da la vuelta y lo muerde. Entonces lo compara ahí como perros peleando. Entonces dice Dios, pues yo no meto las manos ahí, no sé que me muerdan, ¿verdad? Entonces dice, ¿y cuándo va a operar Dios? ¿Cuándo va a operar Dios si ya fue a abrir la bocota, ya fue a pelear, ya fue a hacer todo? Ahí no mete Dios las manos. Ahí no mete las manos Dios, hermano. Dice, no. Ya ustedes hicieron su justicia, ya fueron a reclamar, ya pelearon, ya esto. Muy problema de ustedes. Ahí no tiene nada que ver el pastor, ahí no tiene que ver ningún ministro, ni Dios mete las manos ahí. Pues va, agárrate como perro con la otra, pues y ahí. Porque está escrito, hermano, es aquel que se entremete en asuntos ajenos, dice, es como aquellos dos perros que se están peleando y trata de jalar a otro perro, hermano, para que no muerda, y da la vuelta y lo muerde. Entonces, esto nos da la pauta de que dice Dios, bueno, tú estás haciendo tu justicia, hazlo. Después lloramos, Señor, ¿por qué no me ayudas? Si metiste las manotas ahí, ¿no? Mejor deja que Dios haga las cosas. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia. Mire, hermano, entonces, cuando somos muy
peleoneros, reclamadores y alegadores y exigentes que nos den la razón. ¿Qué hay adentro? Inmundicia. Inmundicia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Y lo digo yo porque la Biblia lo dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice mi hermano. A ver, ¿a cuánto les gusta ir a reclamar cuando cometen un error contra ustedes? ¿A cuánto les gusta ir a pedir cuentas? Mire, pero usted dijo tal y tal cosa de mí, usted me hizo esto, usted me hizo lo otro. Si le gusta, dice, mire hermano, deja la inmundicia y tienes una gran abundancia de malicia. Eres rico o rica en malicia y eres rico y poderoso en inmundicia. Imagínense, hermano, la inmundicia de la basura que esté una semana dentro de un tonel y usted lo va a abrir. Verá que qué rico el olor. Igual es cuando sale de nuestra boca aquel reclamo, aquel alegato, aquella cosa, aquella exigencia de que dígame cómo lo hizo y por qué y que no sé cuánto. Ahí, mijito, ese tonel de basura. Tal vez así reaccionamos. Eso me hace reaccionar a mí también. Tal vez así reaccionamos, eres un tonel de basura lleno de inmundicia y eres abundado en malicia. Qué tremendo, ¿no? Abundados en malicia, dice. Entonces, la contraparte es: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mejor dice, mira, saca toda inmundicia y toda malicia y recibe con mansedumbre la palabra para que sea implantada. Hay niveles para ministrar la palabra. Hay niveles para ministrar la palabra. Yo antes solo usaba una expresión. Hermano, y la expresión era: yo solo vengo a exponer la palabra. Yo no se la estoy no estoy imponiendo, ni estoy haciendo nada. Solo le expongo la palabra. Ya después el Señor habló a mi corazón y me dijo: tienes que llegar a otro nivel. Ministra la palabra. Es venir, hermano, y hacer conciencia para que reciban, porque esa palabra tiene poder. Pero ahora dice implantar la palabra, es venir y siempre siembra esa palabra ahí. Y para sembrar una palabra, más que todo en tierra caliente, ¿verdad? Tienen ahí su, no sé cómo se llama, pachán, ahí, hermano. Y van ahí en la tierra y ¡pah! Y después siembran el maicito y luego hasta con el mismo le hacen así, sigue. ¿Será que no le duele a la tierra, hermano? Pero tienen que hacerlo con fuerza. Peor si es dura la tierra, ¿va? Con fuerza, hermano, hacer el agujero para poner ahí los maicitos y después cerrarlo. Pues implantar la palabra es eso, para entrar, hermano, y que entre y que se quede ahí sembrada. Porque a veces somos tan duros. Porque el exponer la palabra es invitarlo. Mire, le expongo la palabra, si usted quiere la recibe y si no, no. Ministro la palabra, si usted cree la palabra, yo voy a orar por usted. Pero ya en el nivel de implantar la palabra, pero para poderla implantar, dice, recíbanla con mansedumbre. Porque si uno lleva la palabra y la implanta, ¿por qué me habla de esa manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ay, Dios, no está listo para que sea implantada la palabra. Pero si es implantada la palabra, quiere decir que están dejando la semilla ahí y eso va a dar fruto. Entonces, veamos como dice aquí: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Salvarlas de qué? De un montón de problemas, hermano. Un montón de situaciones. Porque el que nos salva es Cristo Jesús, ¿verdad? Nos salvó de la muerte, nos salvó, hermano, de la destrucción, nos salvó para ser llamados hijos de Dios. Pero la palabra nos puede salvar de ir a la gran tribulación. La palabra nos puede salvar para no ir a ciertos lugares de terror, hermano, sino que por la palabra puede ser salva nuestra alma para que en su momento
al abrir nuestros ojos, al cerrar nuestros ojos aquí y los abramos allá, estemos en dimensión de gloria en la presencia del Señor. Entonces, la palabra implantada trae una bendición. Anhelemos que Dios implante su palabra. Ha habido exposición de palabra, ha habido ministración por la palabra, pero el nivel que Dios quiere es implantar su palabra. Y esa palabra implantada va a dar fruto en su momento. La palabra que se expone puede llevar un fruto al 30%. La palabra que se ministra puede llevar un fruto de 60%, pero la palabra implantada va a llevar un fruto del 100%, porque la palabra implantada llega al Espíritu. Por eso dice Hebreos, hermano, la epístola a los Hebreos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Esa es la palabra implantada, que es viva y eficaz. La palabra implantada. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada va a hacer, hermano, que cuando empiece a crecer, la abundancia de malicia y la abundancia, hermano, de inmundicia se empiece a ir. Va a empezar a crecer y a crecer esa palabra y no va a poder soportar la inmundicia, se va. La inmundicia no va a aguantar la palabra implantada y se va a empezar a ir. La inmundicia no va a poder soportar, hermano, la gloria de la palabra en nosotros y se va a empezar a ir, se va a empezar a debilitar. La malicia también no va a poder estar, porque la palabra viva y eficaz se llama Jesús. La palabra implantada en nosotros es Dios hablando por su Hijo. Es hablando Dios por su Hijo. Entonces implanta la palabra, implanta el Espíritu de Cristo en nosotros, hermanos. Y la malicia y la inmundicia se tienen que ir de nuestra vida. Y el resultado de la palabra implantada es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, cuando la palabra está implantada, ya somos, hermano, hacedores de la palabra. Cuando la palabra solo se expone y se le da a usted la oportunidad de decir, mire, si usted quiere la toma y si no quiere la deja, entonces, hermano, esa es solo para que seamos oidores y nos crezca la cabezota de conocimiento, pero no tenemos nada de vida. Pero cuando es implantada, incluso cuando es ministrada, viene a romper cadenas, a destruir fortalezas, a cambiar nuestra forma de pensar y todo. Pero la palabra implantada hace que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dice, no, yo voy a la iglesia cada vez que hay palabra. Dice, ¿pero a qué viene? Solo a oírla. Se están engañando, dice, porque no hay cambios. No hay cambios, pero cuando la palabra es implantada, la palabra dentro de nosotros va a crecer y el enemigo se va a debilitar. La palabra estaba abundantemente en el Señor, que cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, el enemigo tuvo que cambiar, hermano, y empezó a tentarlo de otra manera, ofreciéndole, hermano, fama. Y Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, dice. Y entonces, hermano, cambia y dice, te voy a dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. No. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, con la palabra, como estaba implantada en Él, hermano, huyó la iniquidad, huyó Satanás, huyó todo eso. Claro, por un tiempo venía, hermano, y venía, pero siempre fue derrotado. Después usó a uno de los más cercanos del Señor Jesús, a Pedro. Yo tengo que ir a la cruz, tengo que padecer, dice. Dice, no, Señor, que no te acontezca tal cosa. Mire, una buena intención. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, que eres estorbo. Entonces, hermano, no solo lo tentó en comida, en fama, en adorar, para entregarle todos los reinos, sino lo tentó para que no sufriera. Así que cuando le dice, pare de sufrir, el Señor te reprenda.
Porque el sufrimiento es parte de, hermano. Dice, hermano, que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será? Del impío y del pecador. Entonces, hermano, nosotros tenemos, Dios nos puede hablar, reciba paz, reciba gozo. Pero eso de que reciba paz y reciba gozo no quiere decir que no va a tener problemas. Va a tener problemas y tal vez más grandes, pero tiene la paz y el gozo del Señor. Porque la paz y el gozo que viene de lo alto no depende de los problemas que usted tenga. Por eso dice que es paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno puede estar rodeado de conflictos, de problemas, necesidades, pero dice, pero tengo una paz que no entiendo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que Dios quiere. Cuando hablamos de paz y de gozo, no quiere decir que se van a terminar los problemas. No, ahí están. Ahí están. Pero estamos nosotros en un nivel superior, con paz y con gozo de Dios, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Aleluya. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquel que mira, hermano, se mira en el espejo y dice, tengo una manchita por acá, tengo una cosa aquí, toda, pero sí que sé qué. Pero aquel que es hacedor de la palabra es diferente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley del Espíritu, la ley del amor. Porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Cuando somos hacedores, somos bienaventurados en lo que hacemos. Bienaventurados en lo que hacemos. Y Dios quiere que usted haga muchas cosas, pero con bienaventuranza, con bendiciones. Bendiciones en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo voy a la iglesia, estoy ahí, busco al Señor, yo soy cristiano, todo, pero con una lenguota, hermano, que le llega hasta abajo. Dice, no, esa es tu actitud, esa es tu forma de ser. A ti mismo te engañas. Dice, de nada sirve estar los 7 días de la semana en la iglesia, orando, hermano, ¿cómo se llama? Buscando del Señor, hermano. Si no refrenamos la lengua, ese que es, de nada nos sirve. Nuestra religión es vana. La religión pura y sin mácula, quiere decir la religión pura y sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Entonces, mire 2 cosas. Si alguien quiere ser religioso, porque nosotros no nos llaman a ser religiosos, nos llaman a tener la vida de Cristo. Pero alguien dice, no, yo quiero estar en mi religión. Bueno, su religión, dice, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. 3 cosas. ¿Quiere ser religioso? A visitar a las viudas en sus tribulaciones, a los huérfanos en sus necesidades, y guardarse de las cosas del mundo. El que quiere ser religioso. Pero como no nos llaman a ser religiosos, sino a tener la vida de Cristo. Y cuando tenemos la vida de Cristo, pues pasamos por esto también, ¿verdad? Así que, mi amado hermano, dice el Señor en su palabra, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está diciendo que la fe que tienen en el glorioso, mira, al Señor en gloria, en el glorioso Señor Jesucristo, es que no hayan acepción de personas. Aquel yo soy mejor que aquel no sé por qué sea así, aquel no sé cuándo. No. Usted tiene los mismos errores y yo tengo los mismos errores que todos. En unos se mira más grandes, pero lo tengo. En otros más chiquitos, pero los tenemos. Todos somos humanos y todos tenemos errores. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Porque aquel es tan orgulloso. Si viéramos nosotros, ¿no? También somos más orgullosos. En una rama de nuestra vida no lo manifestamos, pues lo vamos a manifestar en otro. Entonces, ¿qué necesitamos?
ser hacedores de la palabra. Que la palabra venga y que Dios envíe su buena dádiva y su don perfecto sobre nuestras vidas. Así que el llamado del Señor, hermano, es que entendamos estas dos palabras. La prueba viene de parte de Dios. La tentación, el enemigo la usa en la prueba. En la prueba. Nosotros estamos pasando una prueba y ¿sabe cómo se vence en la prueba? Dice, amados hermanos, dice, gozaos en medio de la prueba, gozaos en vuestra tribulación. Gozarse, hermano. Claro, no el gozo nuestro. Nosotros en medio de la prueba venimos abajo en gozo, sino recibir el gozo del Señor. Mire, hermano, qué prueba más grande la del Señor Jesús. Subir a Jerusalén sabiendo que iba a ser, hermano, ahí lo iban a hacer pedazos, ¿verdad? Y lo iban a llevar a la cruz. Pero dice que afirmó su rostro, subió a Jerusalén, menospreció, hermano, la vergüenza, menospreció el vituperio, menospreció todo y fue a la cruz viendo el gozo que estaba detrás de él. Entonces, él fue viendo el gozo, no vio la cruz, vio el gozo del Padre, porque sabía que iba a pasar esa prueba con victoria. Entonces, cuando haya prueba, Señor, dame gozo para poder pasar con victoria, y que esa victoria sea para gloria de tu nombre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, dos cosas, prueba y tentación. La prueba Dios la envía para darnos la corona de vida, pero el enemigo va a querer darnos la muerte, y entonces pone la tentación y tan fácil, mira, aquí, si no logras hoy vas a perder esta gran oportunidad. ¿Y qué es oportunidad? Pero para irse a la muerte. Pero Dios dice, no, esfuérzate, sé valiente, pasa esta prueba, porque te voy a dar la corona de vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Estamos agradecidos por tu múltiple amor, por tu grande amor, por tus múltiples favores y misericordias. Danos de tu gracia, Señor, para aprender de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Ramashtu, Kiramashtuaira, Soatabrashtuaira. Tirazone Nishan Ramashtua. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Señor, solo de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Danos de tu gracia para refrenar nuestra lengua. Danos de tu gracia, Señor, para refrenar toda ira, porque en nuestra ira no opera la justicia de Dios. Que seamos ministrados por la palabra de verdad, Señor. Esa palabra de verdad que viene sobre nuestras vidas, esa palabra de verdad que tú envías sobre nosotros para poder nacer al reino de Dios, Señor. Envía la palabra de verdad y que esa palabra de verdad sea implantada en nuestro corazón, porque tú, Señor, nos has escogido para que seamos primicias de tus criaturas. Gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad de ser primicias de tus criaturas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.